Hola amigos, qué bueno que nos conectamos diariamente a la palabra de Dios y así está Dios hablando con nosotros y así vamos cultivando esa comunión con Él, no por nuestra buena voluntad, no, porque Dios así lo quiere para nuestras vidas, que sigamos conociéndolo a Él y eso nos va a llevar a un camino en obediencia, a un camino en donde Él obra con su poder para que nosotros de verdad vivamos confiados plenamente en Él. Y que no vivimos en carreras tras al viento, sino que vivimos conectados y guiados y de la mano de un Dios todopoderoso, único, indivisible, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque cada vez, Padre, que abrimos la Biblia, que estudiamos tu palabra, tú nos hablas, Señor. Pero también tenemos que decirnos, Padre, perdónanos, porque aún conociendo que dice tu palabra, cuánto nos cuesta obedecerte. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que solos no podemos. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestro ser interior y que eso se vea reflejado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amigos, hoy nos corresponde leer el verso 7 del capítulo 4 de la carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 7. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús, dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Miremos las cualidades y qué nos enseña el Señor a través de este versículo. Está hablando Pablo a esta gente de Colosas a través de esta carta y le dice que Tíquico tiene estas características. Permítame que enfoquemos hoy este devocional de la siguiente manera. Habla de que Tíquico es que fiel, servidor en el Señor. Pero antes quiero que miremos algo. Mire cómo el apóstol Pablo está hablando bien de esta persona llamada Tíquico. Entonces, mi primer propuesta que me permitan ustedes hacerles es: nosotros cuando hablamos, ¿cómo nos referimos de las personas? De sus fallas, de lo que a nosotros nos parece que no está bien o de los aciertos de esas personas. Hablamos como habla aquí el apóstol Pablo de Tíquico. Esa es una buena pregunta y una buena reflexión que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cómo habla usted, esposa, de su esposo cuando estás molesta con él? ¿Cómo hablas tú, esposo, de tu esposa cuando estás molesto con ella? ¿Cómo hablamos de nuestros hijos? ¿Cómo nos dirigimos nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo nos tratamos en los momentos de enojo? Recuerdan que hemos venido trabajando de que tenemos que ser un buen testimonio para aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Y que ustedes y yo ya al menos más de un versículo ya sabemos de la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que hoy podamos hablar bien de las personas que están a nuestro alrededor. Pero no solo cuando nos hagan el bien, sino cuando nosotros nos sintamos de pronto atacados por ellos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Usted podrá estar pensando o diciendo, no, pero yo no voy a tratar bien a una persona que hable mal de mí. Pues el Señor nos dice que si te golpean una mejilla, pongas la otra. No significa que no vamos a protegernos, no significa que de verdad tenemos que hacerlo literalmente, sino, ejemplo, si te dijo algo que no te gustó, ¿cómo reaccionas? Mostramos a quien vive y reina en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quién vive y reina? Cristo. ¿Cómo lo haría Él? Entonces, qué bueno que nosotros hablemos bien de las personas, pero nos muestra otras características, que es fiel. Y dice la palabra de Dios, y vamos a 1 Corintios, y vamos a leer desde el versículo 1, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Somos servidores de Cristo todos? Sí,
porque tú sirves a Cristo allí en el hogar, allí en el trabajo, en todos los escenarios, que podamos ser esos testigos, esos que podamos evidenciar con nuestras reacciones, con nuestro trato, con nuestras acciones, que realmente le estamos creyendo a Dios. Porque es que no basta con decir, sí, yo le creo a Dios y voy a la iglesia los domingos, y voy si vas a la iglesia católica y te santiguas, pero vuelves a casa y volvemos a las mismas prácticas. O vas a la iglesia cristiana y estuviste en el culto y alabaste a Dios, cantamos a Dios, le pedimos perdón, recibimos la palabra de Dios, pero seguimos y llegamos a casa y en el trabajo y seguimos en las mismas cosas que no agradan a Dios. Entonces debemos de ser dignos de confianza. ¿Cuál es el encargo que Dios nos está dando a través de su palabra para estos días? Que podamos ganar a otros y acercar a otros que no creen en Él, para que crean inclusive a través de nuestro testimonio. La obra la hace Dios, no la hacemos nosotros, pero nosotros somos responsables delante de Dios de ir y hacer discípulos, ir y proclamar las buenas nuevas, no es solo con bla, 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 sino con nuestro testimonio, con nuestras reacciones cuando alguien nos ataca, cuando alguien está atacando a nuestra familia, pues es natural que nosotros nos sintamos, pues precisamente eso, atacados. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a obrar? ¿Vamos a pagar con mal al mal? Recuerden que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Recuerden que nosotros somos la sal del mundo, los que le damos el sabor, los que le damos sentido a la vida, de que los demás puedan decir, pero ¿cómo él puede reaccionar de esa manera si esa persona lo atacó? Ese es el reto que Dios nos da, porque le servimos a Dios y Él nos ha dado un mandato de que podamos nosotros ser esos instrumentos de Él. Permítame que hoy enfoquemos así esa palabra, pero quiero terminar el devocional de hoy con Primera de Juan, porque quiero proponerles que no sea nuestro comportamiento de pagar bien solo a los que nos hacen el bien y solo a los de nuestra familia. Pero mire, a veces sucede que ni las mismas personas que conforman una familia se tratan bien. Déjenme leerles, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Quién? Dios. Verso 20 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Empecemos por casa a ser esos fieles servidores de Dios. Y también allí afuera, e inclusive cuando nos ataque. Que reaccionemos y obremos conforme Dios nos enseña. Que no paguemos al mal con mal, sino que al mal vamos a pagar con bien. Ese es el reto. Pero que nosotros no seamos los que decimos que creemos en Dios y estemos odiando a otras personas. Ojo con eso, iglesia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra siempre nos enseña a vivir por principios, a vivir por tus mandatos, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.